Hoy vamos a visitar la ciudad de Estrasburgo, ciudad francesa situada en la región histórica y cultural de Alsacia. Es la capital del departamento del Bajo Rin, limítrofe con Alemania. En los últimos 3 siglos, Estrasburgo cambió repetidamente de manos, pasando de ser posesión francesa a alemana y viceversa. Por ello, y por su situación geográfica central dentro de los miembros de origen de la Unión, Estrasburgo es sede de instituciones y organismos de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Francia forma parte del grupo de 6 países originarios que, a través del Tratado de París, constituyeron la Comunidad del Carbón y el Acero. A este tratado siguen otros que conforman los pilares de la actual Unión Europea. Por ello, la ciudad es considerada como la capital de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, también conocido como Europarlamento o Cámara de Europa, es la institución parlamentaria que, en la Unión Europea, representa directamente a los ciudadanos de los países que la componen, y que junto con la Comisión de Europa y el Consejo de la Unión ejercen la función legislativa. Descrito como uno de los cuerpos legislativos más poderosos del mundo, este Parlamento está compuesto por 751 diputados, que representan al segundo mayor electorado democrático del mundo, tras el Parlamento de la India, y el mayor electorado transnacional, con 375 millones de votantes, que, además, es la única institución elegida directamente por los ciudadanos de la Unión. A partir de ahora, en barco y a pie, vamos a recorrer los barrios de Estrasburgo. Según cuenta la leyenda, esta hermosa ciudad fue fundada en la antigüedad por Trebeta, hijo de la legendaria Semiramis de Babilonia, aunque las investigaciones arqueológicas han señalado, sin embargo, el origen romano de Estrasburgo. Fechado oficialmente, en forma reciente, la fundación de la ciudad es del año 12 a.C. por el general Druso el Mayor, a partir de un castrum o campamento para legiones bautizado con el nombre de Argentoratum. El centro militar se convertiría en centro administrativo y económico de la región hacia el siglo III y sede del obispado cristiano a partir del siglo IV. A pesar de ser derrotados en la batalla de Argentoratum en el 357, los alamanes ocuparon el área de Estrasburgo desde el año 406, siendo posteriormente destruida esta ciudad durante la invasión de los hunos liderados por Atila en el año 451. El devenir de la historia, luego del dominio de los imperios merovingios y carolingios, de haber pasado Estrasburgo por la autoridad del obispado, nos lleva hasta el año 1681, cuando se completó la anexión de Estrasburgo y de toda Alsacia a la corona de Francia, por parte del rey Luis XIV. Tras la guerra franco-prusiana, Alsacia fue incorporada nuevamente al Imperio alemán, conservando ese estatus hasta el final de la Primera Guerra. Conquistada y anexionada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, al final de este conflicto, la ciudad se convirtió en símbolo de la reconciliación franco-alemana y por extensión europea. Tal es así que, como ya vimos al comienzo, el Consejo de Europa se instaló aquí en 1946. El nombre de la ciudad de Estrasburgo significa el Burgo del Camino, la ciudad, la región del camino, lo que testimonia su ubicación como región de paso, de unión entre Francia y Alemania. Además, con una población de menos de 300.000 habitantes hoy en día, es el lugar que posee más población no autóctona, la que llega casi a un 13%. El barrio de la Pequeña Francia es donde se conservan las últimas casas de entramado de madera de la ciudad. En las últimas décadas, la Petite France
Ha sido invadida por turistas y restaurantes, pero antes, y durante más de 5 siglos, formó parte del sistema defensivo de la villa. Tuvo molinos, acogió a pequeños artesanos y estuvo a punto de perder algunos de sus edificios más emblemáticos. A mediados del siglo XVI y ante un aumento de los casos de sífilis, las autoridades locales mandaron construir un hospicio para recibir a los enfermos. El sitio elegido fue una casa abandonada junto a los canales, en los que se divide el río Il a su entrada a Estrasburgo. En esa época la ciudad era una villa libre dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, y esta enfermedad era conocida como el mal francés. Así que el muelle situado junto al hospicio tomó el nombre de Pequeño Francés, y luego todo el barrio pasó a llamarse la Pequeña Francia. La Barrage Vauban es una gran obra defensiva erigida en el siglo XVII sobre el río Il. En ese momento era conocida como la Gran Esclusa, aunque no funcionaba como una esclusa de navegación en el sentido moderno de la palabra. Hoy se utiliza para exhibir esculturas y tiene una terraza de observación en el techo, con vistas a los puentes cubiertos y al barrio de la Petite France. Construida entre 1686 y 90, utilizando arenisca rosa de los Vosgos por el ingeniero francés Jacques Tarade, según los planes del gran ingeniero francés Vauban, la principal función defensiva era permitir, en caso de ataque, elevar el nivel del río Il y por lo tanto la inundación de todas las tierras al sur de la ciudad, haciéndolas intransitables para el enemigo que quisiese atravesarlas. Esta medida defensiva fue desplegada en 1870, cuando la ciudad de Estrasburgo fue sitiada por fuerzas prusianas durante la guerra franco-prusiana y resultó en la inundación completa de la parte norte del suburbio del barrio alemán. Lo que vemos aquí son los puentes cubiertos, construidos entre 1230 y 1250 en los 4 brazos del río Il para defender Estrasburgo contra los ataques que venían en esa dirección. Su nombre se debe a los gruesos techos de madera que originalmente cubrían los puentes. Entre los puentes se encuentran intercaladas 5 imponentes torres cuadradas con almenas. En 1332 los pilares de retención de madera fueron reemplazados por sólidas pilas de mampostería. Una de las estatuas que resalta en la ciudad es la de Johannes Gutenberg, orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles modernos. Si bien no era de origen de Estrasburgo, él era de Maguncia, pero vivió 5 años en la ciudad. La otra estatua que vemos es la del general francés Kleber de la época de Napoleón. La comida alsaciana está fuertemente impregnada de las tradiciones culinarias germánicas. La gastronomía es reputada por sus numerosas especialidades. La estrella del menú es el chucrut, ese plato emblemático a base de col con diferentes salchichas, entre ellas la salchicha de Estrasburgo, tocino ahumado y patatas. Otras de las especialidades son la tarta flambé, de masa muy fina con nata y cebolla, acompañados con jamón, queso y otros ingredientes. El Bekhof es un plato de puchero típico alsaciano con carne de cerdo, papas y macerado durante horas en vino blanco y cocido a fuego lento.
los bretzel por supuesto y el queso Münster. Aquí vemos la casa Kammersel, en la plaza frente a la catedral. Su construcción, cuyos montantes están entre los más ricamente decorados de la ciudad, se remonta al año 1427. La planta baja es de piedra y los pisos superiores de entramado de madera. Las vigas representan escenas sagradas y profanas. En la plaza, al costado derecho de la catedral, encontramos el Palacio Rohan, antigua residencia de los príncipes, obispos y cardenales de la Casa de Rohan, una antigua familia noble francesa originaria de Bretaña. Es un hito arquitectónico, histórico y cultural muy importante de la ciudad. Fue construido al lado de la catedral en la década de 1730, a partir de los diseños de Robert de la Cotte, y es considerado una obra maestra de la arquitectura barroca francesa. Desde su finalización en 1742, el palacio ha alojado a varios monarcas franceses, tales como Luis XV, María Antonieta, Napoleón y Josefina, y Carlos V. El palacio es el reflejo de la historia de Estrasburgo y de Francia. El palacio ha sido sucesivamente propiedad de la nobleza, del municipio, de la monarquía, del Estado, la universidad y nuevamente del municipio. Su concepción arquitectónica y su iconografía tenían la intención de indicar el regreso del catolicismo a la ciudad, que había estado dominada por el protestantismo durante los 2 siglos anteriores. Así, los apartamentos del prelado enfrentan a la catedral al norte, y muchas de las estatuas y relieves, así como las pinturas, reflejan la fe católica. La sala del sínodo reúne en realidad 2 salas gemelas, la sala de la guardia y el comedor, separadas por arquerías. Aquí se ven 2 jarrones con tapa de porcelana china, con decoraciones en azul y blanco. Datan del final del período Ming, es decir, de la mitad del siglo XVII, y atestiguan, entre otras obras presentadas, el gusto del cardenal por las artes del Extremo Oriente. El Salón de los Obispos juega el papel de segunda antecámara antes de la Cámara del Rey. En las boiseries blanco y oro, bastante simples, estaban encajadas los retratos de los 7 predecesores del cardenal y el suyo propio. Solo este fue preservado, los otros fueron destruidos en 1773 y reemplazados más tarde por alegorías. El palacio se había transformado en ayuntamiento y la sala de los obispos en el salón de actos del ayuntamiento. Encarnan 6 virtudes cívicas: la prudencia, la paz, la inmortalidad, la concordia, el celo y la felicidad pública. Según se dice en la crítica, los colores fríos y el dibujo muy sobrio del pintor Joseph Méline marcan una evolución de él hacia el estilo neoclásico, mientras que otros consideran que estas obras son sosas. A diferencia de las pinturas, los 8 bustos de los emperadores romanos, copias del siglo XVII, han conservado su ubicación original deseada por el cardenal. La Cámara del Rey, conocida como la Sala del Dice en el antiguo régimen, es una pieza de prestigio cuya función está directamente inspirada en la etiqueta utilizada en el castillo de Versalles: servir de escenario para la ceremonia de levantarse y acostarse del príncipe. Se distingue por sus boiseries de roble tallado, pintado y dorado, y su techo de estuco en estilo rococó. En el fondo de la pieza, la alcoba real se asoma por las 3 ventanas que miran hacia el río Ill. Está enmarcada por columnas acanaladas pintadas en falso mármol, coronadas por capiteles corintios y conectadas por una balaustrada de blanco y oro.
3 tapices que forman parte de la historia de Constantino de una serie de 8, confeccionados a partir de los cartones de Rubens, están presentes en el conjunto de los grandes apartamentos y decoran el fondo de la alcoba. Este oscuro salón es el salón de las asambleas y vemos al fondo un tapiz mural que es parte de los 8 tapices de la serie de 8 de la historia de Constantino. Este representa la batalla du Pont Molle. Aquí nos encontramos en la biblioteca, donde están ubicados los otros 4 tapices que ilustran la vida de Constantino. La boda de Constantino, la aparición del Crisma, Santa Elena y la verdadera cruz y el bautismo de Constantino. 2 retratos de monarcas con trajes de coronación, que son Luis XIV y Luis XV, se enfrentan a ambos lados de la sala. Estas son copias de las obras de Rigaud, hechas por Pierre Legendre. El busto es del cardenal Rohan y fue ejecutado en el año 1730 por el escultor Bouchardon. La capilla, que se encuentra junto a la biblioteca, tiene una decoración de escagliola policromada y hay 3 óleos que adornan la sala. Los motivos son la Navidad, la Virgen con San Jerónimo y Santa Magdalena y el descanso durante la ida a Egipto. La alfombra de la sala, de inspiración turca, fue completada por la manufactura d'Aubusson en 1743 y lleva las armas del cardenal Rohan. El dormitorio de Napoleón. Primero gabinete del príncipe obispo, esta sala tomó el nombre de Cámara de Napoleón bajo el Primer Imperio. Varios invitados distinguidos se habrían quedado allí. Napoleón en 1805, 6 y 9, Carlos V en septiembre de 1828, el rey ciudadano Luis Felipe del 18 al 21 de junio de 1831, del nuevo mobiliario diseñado por Jacob Desmalter en 1807 no se conserva más que la cama. En 1809 el ebanista parisino también realizó los asientos que amueblaron primero el salón de compañía de la emperatriz en el primer piso, y según la misma fuente el emperador nunca habría ocupado esta habitación. Las piezas principales de la suite episcopal se complementan con guardarropas, lugares de desahogo, una escalera de corredor que se comunica con la capilla y además, como vamos a ver a lo último, terminando nuestra visita, los pequeños apartamentos.
Recordemos que fue en el año 982, cuando el emperador Otón II concedió al obispo de Estrasburgo la autoridad total sobre el conjunto de la ciudad y sus alrededores. El obispo Werner decidió en el año 1015 reconstruir un templo que había en el lugar para transformarlo en un edificio de grandes dimensiones, el que sería el precursor de la Catedral de Notre Dame de Estrasburgo. El gobierno de los obispos y príncipes obispos se remontó a prácticamente 700 años, en forma alternada, pero durante 700 años fue un obispo el que gobernó Estrasburgo. Vamos a visitar ahora el Museo Alsaciano, Museo de Artes y Tradiciones Populares de Estrasburgo. En él se recoge el testimonio de la vida tradicional alsaciana de los siglos XVIII y XIX. Sus trajes, su ropa, hábitat, sus muebles, cerámica, juguetes, religión, artesanía, interiores. El museo es igualmente depositario desde su origen de una importante colección confiada por la Sociedad de la Historia Israelita de Alsacia, que muestra el patrimonio cultural de los judíos en la región. La disposición interior, el mobiliario y los objetos de hogar se evocan a través de la recreación de las principales habitaciones de una casa de la región. Profusamente decorados, el mobiliario y los utensilios ofrecen una visión variada del arte popular alsaciano. La arquitectura tradicional alsaciana está representada a través de las llamadas maisons à colombage. Este tipo de casa se construía con materiales disponibles en la zona, como la madera o el grés. El elemento más característico es el armazón de madera compuesto por vigas horizontales y verticales reforzadas con otras oblicuas. El torchis, mezcla de arena, paja, agua, se utilizaba para formar los paneles que a veces se decoraban con distintos motivos e inscripciones protectoras. La llamada Großstab era antiguamente la única habitación de la casa que se calentaba. Esta hacía funciones al mismo tiempo de sala de estar, comedor y habitación de los padres y del recién nacido. La estufa que vemos en toda esta edificación, los diferentes tipos de estufas, se utilizaban para calentar la stab y se alimentaba desde la cocina, y el humo se evacuaba por un tubo que se conectaba con la campana de la cocina para poder ahumar la carne de cerdo allí suspendida. Alsacia en sí es una región pequeña, tiene aproximadamente unos 8.000 kilómetros cuadrados. Es la menor región de Francia, con 1.5% del total de la superficie del país. Su longitud es de aproximadamente 190 kilómetros y tiene 50 de ancho solamente. Y como una lengua se extiende sobre una llanura, sobre la planicie sedimentaria, entra en la cuenca del Rin y llega hasta el sistema montañoso de los Vosgos. El Valle de Alsacia es una zona de hundimiento tectónico, centrada en la falla por la cual discurre el río Rin. Al este de tal río se encuentra la Selva Negra y al sur un conjunto de montes, los Jura. Uno de los símbolos más famosos de Alsacia es la cigüeña,
que se dice Storich en alsaciano. Aunque se pueden ver algunos nidos en las ciudades, como por ejemplo en el Parque de la Orangerie en Estrasburgo, a la cigüeña le gusta más el campo. Construye nidos bastante pesados que van desde los 500 kilos hasta más de 1 tonelada, hasta 1300 kilos. Y generalmente en lugares bien altos, en los campanarios de las iglesias o en los techos de antiguas casas. Antes las cigüeñas solían hacer sus nidos en lo alto de los árboles, eligiendo los más altos, pero hoy en día, si encuentran un buen sitio para alimentarse, no dudan en acercarse a los humanos. De hecho, ahora se establecen instalaciones especiales para que las cigüeñas estén más seguras. Existen muchas leyendas sobre cigüeñas en este lugar. Este pájaro es un símbolo de la paz, trae a los niños al mundo y según una de las leyendas existía un lago debajo de la Catedral de Estrasburgo y este lago guardaba las almas de los bebés. Las cigüeñas también vivían en este lago y un gnomo se paseaba en barca y solía recoger las almas de los bebés con un hilo de oro y dárselas a las cigüeñas para que ellas las pusieran en las cunas. En fin, la cigüeña también goza de buena fama porque contribuye a eliminar pequeños animales nocivos molestos para los humanos. Sin embargo, la cigüeña no se queda en Alsacia todo el año. Antiguamente, hace siglos, solía salir en agosto para África y regresaba en marzo, pero desde hace algunas décadas pasa su invierno en España y vuelve a Alsacia antes, en febrero. En los últimos años la cigüeña se ha convertido en un importante producto turístico. No solo los sellos, los llaveros, postales, imanes llevan su imagen, sino que también existen muchos parques dedicados a las cigüeñas. El cariño de los alsacianos por las cigüeñas no es reciente. El idioma, como ya dijimos acá, es el francés, pero en la región de Alsacia se habla también el alsaciano, que es la lengua dialectal y el conjunto de variedades de origen germánico que se hablan en ella y que, pese a ser reconocida entre las lenguas de Francia, todavía no tiene el estatuto de una lengua oficial. En algunas de las calles se ven los nombres escritos en alsaciano y en francés. Las etapas de la vida de los alsacianos de los siglos XVIII y XIX se representaban en el segundo piso. El nacimiento, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la muerte se abordan según las tradiciones católicas, protestantes y judías. Los recuerdos elaborados para estos rituales atestiguaban los cambios producidos en el estatus social de los individuos o a lo largo de sus vidas. Además, estos documentos atestiguaban los cambios de nacionalidad de los alsacianos. Por ejemplo, antes de 1918, el hecho de hablar el dialecto regional y de escribir en alemán era la norma para muchos. Solo a partir del final de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo de la Segunda, esto será considerado como una característica del enemigo, consecuencia de las guerras, obviamente. La convivencia de católicos, protestantes y judíos en Alsacia se evoca a través de las ricas colecciones de objetos religiosos. Como vamos a ver en la sala de trajes, se presenta la diversidad de los vestidos tradicionales, principalmente femeninos, cuyos atributos permitían conocer el pueblo de origen, el estado civil y la religión de la mujer a primera vista. Se ve a alguien y es como si tuviera un cartel colgado. El famoso tocado aumentó progresivamente su tamaño y a partir del siglo XX comenzó a desaparecer poco a poco. Ya en los años 50
prácticamente no se encontraba debido a la urbanización y a la evolución de la moda. Dentro de las tradiciones alsacianas se encuentran las tradiciones de la Navidad, ya que es una región que hay muchas bodegas. El vino es un producto corriente aquí y muy bueno. Durante el invierno encuentran una modificación del vino, una importante herramienta contra el frío. Los alsacianos tienen esa solución: tomar vin chaud en los mercados de Navidad. Esta bebida hecha de vino tinto caliente, sabores cítricos de limón y naranja y especias como canela, anís, nuez moscada y clavos, ya es una bebida tradicional. También dentro de las tradiciones navideñas, el pan de especias, que es un panqué que es lo más esperado en la Navidad por los niños. Está hecho de harina de trigo, miel y especias. Y tienen varias formas de presentación y se pueden personalizar a pedido. También tienen una cerveza especial para la Navidad, para el invierno. Ya desde la Edad Media los monjes alsacianos preparaban para las fiestas una cerveza fuerte y rica en malta. Hoy en día la mayoría de las cervecerías alsacianas sigue la tradición ofreciendo una edición especial de Navidad. Suele ser de color ámbar, condimentada y muy redonda. Se degusta a una temperatura ideal de entre 10 y 12 grados. Después el foie gras también es otra de las tradiciones de la zona. A finales del siglo XVIII, en Estrasburgo, Jean-Pierre Clos, cocinero del mariscal Contades, inventó la receta de Alsacia. Por eso, hace siglos, el foie gras de pato, de ganso, es uno de los platillos típicos en los festines de Navidad de Alsacia. Estas figuras que vemos aquí con apariencia de máscara, en realidad son las bocas de salida del vino de los toneles, como vemos en el grabado. Y tienen una gran variedad de rostros y de diseños, pero son justamente las bocas por donde sale el vino de los toneles. Aquí vemos los trajes típicos, los que mencionábamos, que se puede ver el origen del pueblo donde viene la mujer, la muchacha, su estado civil y su orientación religiosa. Una importante colección de juguetes procedentes sobre todo de los centros urbanos nos permite apreciar la dimensión pedagógica del juego. Influenciadas por los estereotipos de género, las casas de muñecas tenían por objetivo familiarizar a las niñas con las tareas y la gestión del hogar. Por su parte, los chicos aprendían a luchar desplazando sus soldaditos o bien se preparaban para desempeñar un oficio jugando con granjas en miniatura, trenes eléctricos y artículos similares. Determinados juguetes solo podían ser manipulados por los niños durante las vacaciones. Los juguetes ópticos, como la linterna mágica, se regalaban en general a los chicos, pero eran manipulados por adultos debido a su fragilidad. La industria del juguete empezó a desarrollarse principalmente en Alemania a partir de 1830, y la sucesión de juguetes fabricados en Alemania y posteriormente en Francia atestiguan los cambios de nacionalidad que ha vivido la región. Vamos a visitar la iglesia de San Pedro el Joven, iglesia protestante que colocó su primera piedra en el año 1031 y fue consagrada, el primero de los edificios que estaban aquí dedicados a este templo, en el año 1053.
consagrada por el Papa León IX. Prosiguiendo nuestra visita, vamos a ver ahora la iglesia de Santo Tomás de Estrasburgo, que se encuentra en la plaza de Santo Tomás en el centro histórico de la ciudad, cerca del distrito de la Petite France. Esta iglesia es una de las más importantes de la ciudad desde el punto de vista de la historia cultural y de la arquitectura. Apodada la Catedral del Protestantismo en Alsacia, es el único ejemplo de iglesia de salón de la región. También es la única iglesia protestante que ha conservado sus cánones. Solo la roseta de la fachada, que representa la aparición de Santo Tomás, ha conservado hasta hoy sus ventanas emplomadas medievales. Presumiblemente fabricada alrededor de 1250, es una rosa rodeada por 16 medallones grandes dispuestos en 2 círculos y 16 paneles de brecha. Histórica y musicalmente, la reputación de la iglesia va más allá de las fronteras gracias a sus órganos. Su órgano principal, una obra de Johann Andreas Silbermann, data de 1741 y fue aquí donde Wolfgang Amadeus Mozart tocó durante su visita a Estrasburgo y alabó el instrumento. Eso fue en 1778, resaltando la gran belleza del sonido. El órgano es restaurado y transformado en 1836, 1908 y en 3 oportunidades más. La ciudad de Estrasburgo es un sitio de leyendas y simbolismos, claramente francesa pero de fuertes influencias germánicas. Es un canto a la unión de los pueblos de Europa y a la vez un destino turístico maravilloso. Su catedral, esta imponente que vemos aquí, es su emblema y una obra arquitectónica de magníficas formas que alguna vez supo desafiar los límites conocidos. La construcción de la Catedral de Estrasburgo comienza a finales del siglo XII. Erwin Steinbach fue el autor de su hermosa fachada, de estilo gótico. A él se deben las marcadas tendencias verticales del conjunto, especialmente destacadas por una torre altísima que, durante años, hizo que la catedral fuese la más alta de todo el mundo. Otro de los lugares imperdibles para visitar dentro de la catedral es el reloj astronómico. Un primer reloj fue construido entre 1352 y 54, llamado Los Tres Reyes, que dejó de funcionar en el siglo XVI. Luego se construyó este reloj, que fue llamado el reloj Daisy-Podius, entre 1547 y 74. Este reloj fue modificado posteriormente entre 1838 y 1842 por Singuet. Tenemos que es un reloj astronómico que marca no solamente la hora, sino las estaciones, fases de la luna, inicio de los periodos de cultivos, y es realmente bello de ver, no hay que perderlo. Les recomendamos ver nuestra película sobre la Catedral de Estrasburgo, esta maravillosa catedral y monumento a la arquitectura del arte gótico tardío. En el centro de la ciudad se encuentra este hermoso parque presidido por el pabellón Joséphine, construido en honor a la emperatriz esposa de Napoleón. Las 324 hectáreas de parques y jardines que enmarcan el Parque de la Grangerie. 26 hectáreas construidas en estilo inglés con un pequeño zoológico, una mini granja, un centro de cigüeñas y animales emblemáticos. Tiene su lago, cascadas, y el pabellón, construido en 1804, preside el lugar. El jardín botánico tiene un observatorio astronómico y posee además 6.000 especies vegetales diferentes.
A la salida del parque vamos a visitar el barrio alemán. Su nombre identifica la característica más saliente de la zona. Se trata de un verdadero despliegue de arquitectura neoclásica alemana propia de la segunda mitad del siglo XIX. Es testimonio de los años en que Alsacia era parte del Imperio Germano. En el centro mismo de ese distrito se encuentra la Place de la República, una plaza con profusa arboleda, y se trata de un espacio abierto que es el sitio de encuentro de los habitantes de la ciudad. El barrio alemán fue construido entre 1970 y 1940, pero a finales del siglo XIX comenzó a delinearse con claridad su estructura. Buen ejemplo de ello es el Parque de Contades, que data del siglo XVIII. Fue diseñado por orden del mariscal Luis Georges Erasme de Contades para construir allí un área de paseo. Siguiendo a estos percusionistas que nos van a llevar desde una plaza hasta la otra, recorriendo de noche el centro de la ciudad, vamos a despedirnos de Estrasburgo, no sin antes recordar que, al igual que Ginebra y Nueva York, es una de las 3 ciudades del mundo que reciben instituciones internacionales sin ser capitales de Estado, y que la elección de Estrasburgo como capital europea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial no es fruto del azar, sino la necesidad de encontrar un símbolo de reconciliación entre los pueblos y para el futuro de Europa.